Las mujeres y de Antonia Barra iniciamos la comisión mixta para dar cuenta del trabajo de la ley también conocida como Ley Antonia, que es el boletín 13.688-25. Queremos en primer lugar dejar en constancia que se encuentran presentes los diputados y diputadas Carolina Tello, Maite Orsini, el diputado Lonton, el diputado Lalillú desde telemáticamente y senadores y senadoras, senador Sangüesa, senadora Núñez, senadora Carvajal, senadora Allende y quien habla. Queremos saludar también a los asesores y asesoras de todos los parlamentarios y parlamentarias presentes, a Paloma Galás por parte del equipo de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y antes de asumir nuestra tabla, permítanme un aviso económico, por así decirlo, muy importante, contar la felicidad y satisfacción de que hoy día en la Cámara terminó su tramitación el proyecto que permite el pago efectivo de deuda de pensiones de alimentos, así que ya es ley, esperamos prontamente ese acto de promulgación, así que de verdad una felicidad para ambas cámaras haberlo podido tramitar tan prontamente para poder ir en ayuda de familias y de las mujeres, niños, niñas y adolescentes que tanto lo quisieran. Secretaria, por favor, si puede leer la cuenta o la tabla. ¿No? Presidenta, no hay cuenta respecto de la comisión mixta, salvo, o sea, sí hay una cuenta. Hay 3 propuestas, perdón, Presidenta, hay 3 propuestas que se hicieron llegar a la Secretaría y que ya se repartió entre todas las integrantes y los integrantes respecto de cómo abordar concordar una solución a las divergencias que hay entre la Cámara y el Senado. Hay una propuesta de los asesores de la senadora Allende, de la senadora Pascual, respecto a este tema. Hay otra propuesta del diputado Lonton con la senadora Núñez, al parecer, y hay otra propuesta... Y hay otra propuesta que Yo pido un poquito, acompañó la pero senadora descalifiquemos las propuestas, por favor. Pero, diputada, sin descalificar, no está mal, todo se puede mejorar. Sí, se puede conversar. Presidenta, entonces son 3 propuestas que están en la mesa y usted ahí dirige la sesión. Estimadas y estimados senadores, senadoras, diputados y diputadas, se había sesionado el día de ayer, quiero solo hacer recuento, generando a lo menos 3-4 criterios con los cuales iban a trabajar todos nuestros asesores y asesoras, incluida también el Ministerio de la Mujer, que pidió estar, digamos, en ese trabajo. De eso entendemos que hubo una primera, si es posible, que una sola reunión, sí, por favor. Si es posible que nos escuchemos para no tener que repetir, si me permiten. Se da la bienvenida a la diputada Astudillo, que llega también a la comisión. Estimadas parlamentarias, diputadas, senadoras, senadores, diputados, si podemos tener una sola reunión, por favor, disculpen, para poder hacer el recuento y comenzar la sesión. Estaba comentando que en el día de ayer sesionamos, habíamos generado criterios para poder establecer un trabajo conjunto, se hicieron 2 reuniones, entiendo, en el día de ayer, con la gran mayoría de asesores y asesoras, no sé si estuvieron todos y todas, pero sí con la gran mayoría, y se llegó a una propuesta que entiendo que incluso acogió, por ejemplo, las primeras inquietudes que había planteado el diputado Lonton. Y esta propuesta que tenemos acá, la tienen ustedes, es una que en su primera línea dice texto final, inducción al suicidio de carácter general, figura calificada y suicidio femicida, ¿ya? Pero también ha llegado a Secretaría una nueva propuesta del diputado Lonton y además una nueva propuesta de la senadora Carvajal.
Yo solo quiero solicitar, antes de dar el debate y de la mejora de cualquiera de las propuestas, solo quiero solicitar que podamos comprometernos a tener un trabajo lo más sumario posible. Tenemos una sesión que solo dura hasta las 4 de la tarde. Está anunciado, además, que votamos hoy día en comisión mixta zanjar esta situación y, por lo tanto, poder prestarnos, digamos, y allanarnos entre todas y todos a generar la mejor legislación y el marco, digamos, de mejora que nos permita en el marco de las ideas matrices del proyecto que nos convoca. Eso es lo primero. No sé si la Secretaría nos podría leer primero la que fue trabajada de forma más conjunta, después la de la senadora Carvajal, el diputado Lonton. Perdón, diputada Astudillo, ¿alguna Sí, consulta? disculpe, que tuve que correr para 3 lados distintos donde tenía que marcar, pero también con mis asesores que finalmente no pudieron asistir a la reunión porque creo que no recibieron la convocatoria. También hay una tercera propuesta que yo también quisiera presentarle, que es más general. Sería quinta. O quinta. Sería quinta propuesta. Está bien, la pueden hacer llegar, pero acá. Pero sería quinta, porque entiendo que la diputada Orsini está redactando la cuarta. La abogada Paloma Galás del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género quiere hacer una intervención antes de leer las propuestas. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Por su intermedio, Presidenta, solamente precisar que en el documento que ustedes tienen no tiene en el 390 sexies la definición de violencia de género originaria que estaba puesta, solo es por un error, está incluida en el texto. No tiene la definición, pero que sin embargo tendría que estar. Eso es lo que habían conversado. Perfecto. Utilizando a las relaciones parentescas, ¿no te parece? No, yo quiero que se agrega aquí, en el número 2 tuyo. Le vamos entonces a dar la palabra a la Secretaría, la señora Pilar, para que nos puedas leer las propuestas. Diputada Astudillo y diputada Orsini, si tienen sus propuestas, por favor, si la pueden hacer llegar a la Secretaría para que las pueda leer. Da un minuto. ¿Dónde está el tuyo? ¿Estamos de acuerdo? Claro, vamos a ponerle libro, femicidio, hacer una figura distinta, no un agravante de la No, también, pero fíjate, el número 2 de Loreto y el número 2 no. Presidenta, entonces, la primera propuesta, que habría sido trabajada por el mayor número de asesores, senadora Allende, senadora Pascual, dice lo siguiente. Primero, sí, no sé. Ya, después lo decimos. Propone un artículo 393 bis que dice: el que indujere a otro a cometer suicidio si se produce la muerte con ocasión de haberse producido en un contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor contra la víctima, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en el inciso anterior de haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o motivada por una evidente intención de discriminación. Luego se propone un artículo 390 sexies que dice: el que indujere a una mujer a cometer suicidio, si se produce la muerte, o que, con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género, causare su suicidio, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Se entenderá por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer donde quiera que ocurra. Luego está la segunda propuesta, que es de la senadora Carvajal, y dice lo siguiente:
incorporar un artículo 393 bis en el Código del Trabajo. Y dice, el que indujere a otro a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en su grado máximo. La pena establecida en el inciso anterior se aumentará en un grado cuando se cumpla alguna de las siguientes circunstancias. Primero, ser la víctima un menor de 18 años de edad, adulto mayor o una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422. Y segundo, haberse cometido el delito en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o motivada por una evidente intención de discriminación. Luego se propone agregar un 390 sexies que dice, el que indujere a una mujer a cometer suicidio o que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género causare su suicidio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Tercera propuesta, diputado Lonton y, no sé, senadora Núñez. No, diputado Lonton. Propone entonces dos artículos. Uno primero, denominado artículo 393 bis. El que induzca a otro a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Si se produjere la muerte, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo. Son circunstancias agravantes de las conductas señaladas en el inciso precedente. Primero, ser la víctima menor de 18 años de edad, una mujer adulta mayor o una mujer en situación de discapacidad en los términos de la ley número 20.422. Segundo, ser o haber sido la víctima, cónyuge o conviviente del hechor o haber tenido con éste una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. En estos casos, cuando la conducta fuere cometida por un hombre en contra de una mujer, el delito recibirá el nombre de inducción al suicidio femicida. Y se propone un artículo nuevo que dice, sustitúyese en el numeral primero del artículo 968 del Código Civil la expresión, comillas, o la dejó perecer pudiendo salvarla, por la dejó perecer pudiendo salvarla o la indujo al suicidio. La diputada Astudillo presentó un proyecto para agregar, una propuesta, para agregar un artículo 393 bis nuevo, que diría, el que induzca a otro a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo si se produce la muerte. Se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en el inciso anterior si la víctima fuera una mujer y su muerte ocurriere con ocasión de hechos previos sufridos por ésta que fueren constitutivos de violencia de género, y tales hechos, además, pudieran ser atribuibles directamente al inductor señalado en el inciso anterior. En este último caso, el delito se denominará inducción al suicidio femicida. Y falta la propuesta de la diputada Orsini. Si me va a entender la letra, ya. Que sí. Me quedo acá porque no entiendo alguna palabra. Solo esto. Sí. Ya. La diputada Orsini propone agregar un artículo 390 sexies que dice, el que, habiendo cometido un delito constitutivo de violencia de género, por cuyo resultado se produzca el suicidio de la víctima, será sancionado con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Se entenderá por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que causare muerte, ¿sí?, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, donde quiera que ocurra. Son bien, solo para efectos de constancia, secretaria, si pudiera, la primera propuesta, participaron en esa reunión, independiente que hayan presentado dos propuestas de posterior,
las asesores de senadoras Carvajal, Allende, senador Sangüesa, Huesa. Núñez, quien habla, y del diputado Lonton y diputada Tello, por si acaso, solo para que Perfecto. quede Todos los acta. asesores, ya. Sí. Perfecto. Bien. Yo quisiera, en primer lugar, si les parece, entendiendo que pareciera, si es que no he entendido mal la lectura de las 5 alternativas, es que lo que está bastante consensuado en su gran mayoría, no por eso unánime, es el suicidio femicida. Por lo tanto, si les parece, trataría de ir de lo que nos está convocando a mayor acuerdo a lo que tenemos más diferencia para ir avanzando. Entonces, si estamos de acuerdo de poder, en definitiva, no sé si todos lo entienden igual, pero yo al menos lo entendí así, si no que me corrijan, es que pudiera quedar un artículo 390 sexis que planteara el que indujera a una mujer a cometer suicidio o que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género causare suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. A eso se le agrega la definición de violencia de género, que se entenderá por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer donde quiera que ocurra. No sé ahí, diputado Orsini, cuál es la diferencia con su 390 sexis. Eso es lo que solo quisiera plantear como para que podamos, insisto que este es el que debería tener menos diferencia, por eso estoy partiendo por este, nada más. Gracias. Sí, gracias, presidenta. Hace solo 2 cambios. El verbo rector que ocupa la propuesta es el que indujere a una mujer a cometer suicidio. Estamos tipificando el suicidio femicida, que justamente es un tipo penal distinto a la inducción al suicidio. O sea, yo cometo un delito constitutivo de violencia de género, hablemos por ejemplo de un abuso sexual, y me retiro. Yo no induzco a la mujer a cometer ningún hecho en contra de su vida. Simplemente la agredo sexualmente y me retiro. Por tanto, la palabra inducción creo que genera un problema y una confusión con el tipo penal de inducción al suicidio. Por tanto, la reemplacé por el que cometiera. Ya, y solo hice ese cambio y también cambié, y esto estoy disponible a cederlo, la palabra hechos constitutivos de violencia de género por delitos. Porque me parece que la pena es altísima, la del suicidio femicida, y cuando decimos hechos, incluimos, por ejemplo, un maltrato no habitual, en el que yo por una sola vez tengo una discusión con mi pareja, soy agresivo por única vez, y como resultado de ello, ella comete el delito de suicidio, comete un suicidio, y esa persona sería autora de un suicidio femicida porque son hechos constitutivos de violencia de género. Yo creo que es más apropiado acotarlo a delitos constitutivos de violencia de género para poder dejar fuera, por ejemplo, una violencia que no sea habitual, o en el fondo que quede tan amplio para el juez poder interpretar qué se entiende por un hecho. Yo creo que queda más preciso con cambiar delito constitutivo de violencia de género, que ahí está el maltrato habitual, donde está el maltrato psicológico, el económico y de las distintas formas de violencia, pero que sean constitutivas de delito. Esos 2 cambios, nada más, todo lo demás me parece perfecto. Senadora Carvajal, ¿iba a decir algo? Sí, en relación a lo que ha expuesto Presidenta, en primer término yo entiendo que ayer era una reunión de los encargados o de los, digamos, nuestros representantes o asesores, de la cual nosotros manifestamos, en la persona de Rodrigo Vega, el no acuerdo respecto a la última reacción, eso para aclararlo, digamos, y para que quede ahí constancia, y por eso es que hemos presentado una propuesta, que no fue acogida, por supuesto, por la mayoría. En relación al 390 sexíes, nosotros coincidimos y creo que hay un consenso generalizado en que el que indujera a una mujer a cometer suicidio queda, digamos. Efectivamente es el delito que hoy día se está tipificando. Pero nosotros sumamos en la propuesta que nosotros presentamos que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género causar el suicidio. Es decir, no solo la inducción al suicidio femicida, sino que también con los hechos que finalmente llevan a causarlo, es decir,
los dos elementos, la inducción a la mujer a cometer suicidio, pero que además, ¿cierto?, causare suicidio, es decir, que haya también esa inducción, un resultado de muerte, se ha sancionado con presidio mayor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Es decir, establece esos dos elementos que pudieran generarse de manera distinta, no solo copulativamente entre la inducción y el resultado de muerte del suicidio. O sea, si alguien induce a una mujer a cometer suicidio, claro, exactamente, pero nosotros le asignamos la misma pena y la misma calidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el delito? Que siempre cuando hay un delito supone una sentencia que señale que allí hay un delito. Entonces, cuando nosotros generamos que efectivamente hay un delito de violencia de género, o sea, uno en derecho penal le preguntan, ¿cuándo hay delito? ¿Cuándo hay sentencia? Que no resiste ningún recurso en contrario. Entonces, supone que hay que probar que efectivamente allí hubo una sentencia que generó el resultado de delito, de pena agregar el delito, para poder probar los elementos que son constitutivos del suicidio femicida. Y creo que eso es avanzar demasiado sobre lo que hoy día entendemos que es lo que queremos legislar, que efectivamente tanto la inducción como con resultado muerto o bien sin resultado tenga una pena de igual valor o de igual calidad, en ambos casos como de 3 años a 10 años. La asesora del Ministerio de la Mujer estaba pidiendo la palabra. Sí, Paloma. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Comentarle a esta comisión el trabajo que se ha realizado, porque este artículo en específico, la propuesta del 390 sexies, no es un artículo que se haya modificado o se haya trabajado desde ayer a hoy día, exactamente la misma propuesta trabajada anteriormente, y en relación a lo que señala la diputada Orsini, señalar que efectivamente, tal como lo refiere la senadora Carvajal, esta hipótesis o esta propuesta considera dos hipótesis. Por una parte, que no se nos quede fuera, porque efectivamente, si bien es cierto, comparativamente en las legislaciones de otros países, la inducción al suicidio ha tenido problemas probatorios porque se tipifica como inducción al suicidio propiamente tal, sin que se haya considerado que con ocasión de violencia de género se haya producido el suicidio de la víctima. Por lo tanto, en esta propuesta consideraríamos ambas hipótesis acá de manera que ningún caso se quede fuera. ¿Por qué lo trabajamos desde la violencia de género y no desde un delito en lo concreto? Porque no todas las manifestaciones ni formas de violencia de género son un tipo penal y son un delito hoy en día. Por ejemplo, el caso de Amira Godoy, una joven adolescente que se suicidó, que fue víctima de violencia por parte de su pololo, menor de edad también. No había ningún delito que pudiese perseguirse, puesto que las lesiones, que eran de carácter leve y en contexto de pololeo, solamente podían ser investigables, por decirlo de alguna manera, o judicializables en sede de familia, no en sede penal. Por lo tanto, acotarlo a aquello sin perjuicio de que eventualmente, si todo sale muy bien, esperamos contar con una ley de violencia integral que sea un marco político que nos pueda entregar nuevas herramientas. Este proyecto de ley, por la urgencia que tiene, por supuesto y por cierto que tendría o entraría en vigor mucho antes, y habrían tipos o manifestaciones o formas de la violencia que quedarían fuera de aquello. Por lo tanto, entiendo que con esta propuesta se consideran estas dos posibilidades sin excluir una de la otra, y por supuesto que aquella que sea constitutiva de violencia de género, que es el corazón de esta propuesta, es la que hay acuerdo al menos en las partes y en las propuestas que se han presentado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Estamos de acuerdo con no modificar lo de hechos constitutivos de violencia de género por delito por las explicaciones antes dadas, sí, como para despejar. Nos quedaría despejar en relación a la propuesta que hace la diputada Orsini. Sí, el 390 sexy empieza con el que indujere a una mujer a cometer suicidio si se produce la muerte o que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género causare su suicidio, o bien empezaría con el que habiendo cometido hechos constitutivos de violencia de género y
y causar el suicidio, será sancionado por la pena. Eso es lo que nos quedaría para poder votarlo. Primero el diputado Lonton y después la diputada Orsini. Gracias, Presidenta. Diputado. A ver, Sí, entiendo vamos a para votar. ordenar un poco la discusión que estamos discutiendo precisamente la propuesta de la senadora Carvajal, ¿no es cierto? Después entramos quizás al detalle de las otras propuestas. A ver, ¿cuál es la duda Estamos que tengo? viendo el 390 sexis, sí. que tiene tanto una propuesta de la sí, diputada perfecto. Orsini, la propuesta más consensuada, y también una acotación y propuesta de la De la diputada diputada- sí, aquí Carvajal. está la No, del lo diputado digo para Orsini, que perfecto. estemos claros qué es lo que estamos discutiendo. Perfecto. Sí, yo no, tengo obvio. algunas dudas No, por del eso. 390 sexis, ese. Después Sí, entramos a la sí, discusión sí, del sí, sí, 390, sí, ya. sí, estamos en ese. Estamos en esa discusión ya. Primero tengo dudas con respecto al sujeto activo. Porque si uno dice el que indujera a una mujer a cometer suicidio, uno entiende que es un hombre el que induce a una mujer a cometer suicidio, si es que estamos hablando de suicidio femicida. Por lo tanto, debería decir el hombre que induje a una mujer a cometer suicidio. Primer elemento para determinar de que efectivamente es el hombre el que tiene... El Es sujeto. el que indujere a una mujer a cometer suicidio. Bueno, si entendemos que él, estamos hablando de un hombre, bueno, podríamos dejarlo así, pero creo que eso quede claro para efectos, porque el tipo penal tiene que ser muy preciso en la definición. Al sujeto, pero puede ser qué. Sí. Claro, la persona, pero es que puede ser una mujer. Hay que decir el hombre o la persona, pero es que puede ser una mujer. También. Podría ser una mujer, ya, perfecto. Ya, entonces, pero que quede claro por eso, que quede claro la definición para que no tenga equívoco, ya. Que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género. ¿Cuál es mi duda con respecto a la violencia de género? Y recién se lo comentaba la diputada Orsini. Que podría ser perfectamente un caso que no sea violencia de género y que efectivamente también se induzca, yo sé que a la diputada no le gusta el concepto, pero bueno, que se induzca a una mujer a cometer suicidio. Entonces, ¿cuál es mi postura respecto a la tipificación de estos delitos? Que sea lo más amplio posible. Porque uno se lo circunscribe a la violencia de género, puede efectivamente entrar en situaciones que pueden no encuadrarse entre la violencia de género e igualmente podría ser perfectamente un suicidio femicida. Entonces, mi duda es, ¿qué pasa? Y la Sí, diputada pero es que Orsini me estamos pidió discutiendo un ejemplo. perspectiva de género. A ver, en Francia ocurrió un caso que me comentaban hace un rato, que era una persona que llamó a un familiar, a una mujer, no sé si era su pareja o no, pero le dijo que se iba a suicidar. Y que producto de eso, esa persona se suicidó, la otra persona. Eso es violencia psicológica, está bien. Perfecto, pero eso hay que comprobarlo. Podría ser perfectamente el criterio. Esto finalmente lo determina un juez y es materia de prueba. Entonces nos podemos encontrar con un juez que diga, ¿sabes qué? Esto no es violencia de género. Esto puede ser otro elemento. Pero igualmente, bajo las circunstancias del tipo penal, podría ser un suicidio femicida. Entonces, cuando nosotros entramos al detalle del tipo penal, es donde finalmente empezamos a complicar los criterios que puede aplicar un juez al momento de determinar un determinado delito. Entonces, cuando lo cerramos, lo circunscribimos a una hipótesis, podríamos dejar otras hipótesis fuera, que en la realidad uno no sabe, Presidenta, podrían también darse. Eso. Gracias, diputado. Yo solo quiero remitirme a explicar y a recordar cómo inició el trabajo de esta comisión mixta. Inició el miércoles pasado, después de su constitución, escuchando las propuestas de los abogados de la familia Antonia Barra. Quiero recordar esto no con ánimo de cercenar el debate, pero sí de recordar que los criterios y las hipótesis sobre las cuales estamos trabajando son también sugerencias de sus abogados, a partir precisamente del juicio y de las cosas. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que usted está planteando, diputado Lonton, pero también creo que tenemos un mandato frente a una ley por tipos penales específicos en materia de violencia de género y con perspectiva de género la aplicación de la justicia. Entonces, yo entiendo perfectamente, de ahí que el 393 bis, que usted mismo ayer planteó, que pudiera ser mejorado a partir de considerar la inducción al suicidio en general y luego acotarlo a las circunstancias de perspectiva de género, ahí queda su planteamiento. Pero si además lo volvemos a colocar en el 390 sexy, a mí me parece que pierde toda lógica de la perspectiva de género transformadora de lo que le estamos aplicando a esta legislación. Eso es un poco lo que quiero plantearles, digamos, como para que podamos... Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero tiene que optar por alguno de los dos artículos donde colocarlo, pero no puede ir los dos porque si no efectivamente se diluye. Eso es lo que quiero plantearles. Eso es un poco lo que...
pero es que aquí estamos precisamente en el 390 sexy y eso es un poco lo que yo planteé al principio y no sé si los demás y las demás quieren manifestarse, pero nos queda poco tiempo, digamos, es para sancionar y para tipificar suicidio femicida, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, si hay una situación en la cual no se está de acuerdo, pareciera que es que quede también la inducción al suicidio de una mujer con resultado de muerte en el mismo suicidio femicida, pero el suicidio femicida aquí está sancionado igual. No sé si me... Es un poco. Senador Sangüesa primero... perdón, la diputada Orsini, senador Sangüesa y senadora Carvajal. Ya, muchas gracias, presidenta. Es importante hacer una distinción entre los dos tipos penales que estamos tipificando. El primero, que es el de inducción al suicidio, es un delito que tipificamos en la Cámara de Diputados y Diputadas con una redacción reguleque. Luego llegó a la Comisión de Mujeres en el Senado y mejoraron el tipo penal y en mi opinión quedó perfecto. Yo personalmente no creo que haya que hacerle nada al tipo penal de inducción al suicidio que salió perfecto de la Comisión de Mujeres del Senado. Yo creo que lo que falta es simplemente tipificar el suicidio femicida. Y ahí hay que despejar la hipótesis de inducción al suicidio que ya está lista y tipificada y solamente hacer un artículo que se remita al suicidio femicida excluyendo la palabra inducción, porque entiendo que lo que se busca en esta indicación es juntar los dos tipos penales en un puro artículo, porque dice el que indujera a una mujer a cometer suicidio o el que con ocasión de hecho. Entonces ahí lo que está haciendo ese artículo, el que dice acá 390, es agrupar los dos tipos penales en un mismo tipo penal, pone dos conductas típicas. Entonces, exacto, lo que yo creo y lo que propongo hacer es no tocar el suicidio, o sea, la inducción al suicidio, que muy bien quedó hecha, despejar de este artículo la inducción y dejarlo tal como está, pero en vez de con la inducción, el que con ocasión de hechos constitutivos de violencia produzca el resultado del suicidio de la víctima. Y con eso estaríamos. Eso, presidenta, muchas gracias. Senador Sangüesa. Gracias, presidenta. La verdad que estamos dando vuelta como en lo mismo. Yo creo que aquí hay, y bien lo decía la diputada Orsini, hay dos situaciones. Una tiene que ver con el que induce al suicidio en general para abarcar todos los tipos de casos y uno más específico respecto a la mujer. Pero no tenemos que olvidar que nosotros estamos legislando en base al caso de Antonia y lo que estamos tratando de dejar contemplado en la ley es que producto de un hecho de violencia, que en este caso fue una violación, se termina en un suicidio. Porque uno podría decir, y justamente van a poder alegar seguramente los abogados en su minuto, es que en el caso del acusado, que es Martín Pradenas, no hay ninguna acción de inducción al suicidio. Pero lo que estamos tipificando aquí es que el hecho que constituyó el delito, que fue la violación, indujo finalmente al suicidio. Y por eso se agrava la pena. Y yo creo que en la propuesta que nos hicieron desde la Fiscalía y los abogados de la familia de Antonia, eso queda perfectamente, lo pusieron en 390 terra, a lo mejor tenemos ahí una diferencia en dónde colocarlo. Pero yo creo que queda extremadamente claro en la redacción que ellos hacen, el que indujera a una mujer a cometer suicidio. Si se produce la muerte o que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género causare su suicidio, será sancionada como autor de suicidio femicida. ¿Ya? Entonces, y además clarifica lo que se entiende por violencia de género. Y creo que no tenemos que complicarnos tanto. Yo creo que ahí está súper claro la redacción. Por eso. Senadora Carvajal primero, después Núñez. Pero es que no. Mira, Senador, si puede, No. disculpe, apagar su micrófono. gracias. Yo quiero insistir en un punto que en algo, y por supuesto que concuerdo con el diputado Lonton, en el siguiente sentido. Cuando nosotros hablamos de femicidio, hay ocasión de la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer.
sin mirar incluso violencia de género manifiesta o violencia de género declarada, sentenciada. Nicole Sazarego. La siguió un sujeto, la mató. No hubo acreditado ninguna violencia de género, el motivo era una mujer que la encontró y la asesinó. A eso le llamamos femicidio, ¿o no? Exactamente. Entonces, cuando Ahora por ley hablamos, Gabriela, antes no. no, pero recuerden Por que eso, fue, por eso que digo, fue ahora con ley sancionado por la Gabriela sería un legislación femicidio. argentina, recordémoslo. Entonces estamos hablando de lo mismo, digamos. Nosotros tuvimos que reparar y generar la ley Gabriela para que una mujer, a propósito de estar fuera del contexto de violencia intrafamiliar, se le provoca y se le asesina. ¿Estamos claras, no? Entonces, cuando nosotros hablamos, efectivamente, y la propuesta que hacemos señala, el que indujera a una mujer a cometer suicidio. ¿Qué estoy tratando de decir? No le estoy dando el elemento, además de acreditar violencia de género, aunque se acredite violencia de género, por cierto, que también es suicidio femicida. Es decir, le estoy dando la misma característica a quien induce a una mujer al suicidio, pero además a quien por hechos constitutivos de violencia, como violación, como hostigamiento, como violencia psicológica, lleva a la mujer también a suicidarse, la misma pena y el mismo grado de compromiso delictual, si aquí lo quieren. Por tanto, yo, para mayor abundamiento, establecería efectivamente que la inducción a cometer el suicidio debe tener la misma pena que aquella inducción acompañada de violencia de género que hace cometer suicidio igual. Es decir, una gravedad que es manifiestamente importante de igual manera, porque lo que estamos haciendo, mirando lo que probablemente provoca efectivamente aquello, pero que en definitiva se consigna en que lleva a una mujer finalmente a suicidarse. Por tanto, yo creo que ahí se contempla, porque hay consenso, los dos elementos, inducir a una mujer al suicidio, pero además con ocasión de hechos de violencia causa el suicidio, se sanciona con igual pena, sin necesidad de tener que probar que la mujer se suicidó y sin necesidad de probar que ha llegado o acompañado elementos de violencia de género. Yo creo que ahí estamos, creo yo, siendo súper protectores, no solo del alcance que tiene por la ley Antonia, que en definitiva buscamos, ¿cierto?, que se sancione como femicidio suicida o suicidio femicida, sino que además le damos la connotación al que induce a una mujer también a cometer suicidio. Senadora Núñez. Solo una senadora Núñez, usted va a hacer intervención del proyecto. Sí, muy breve, Presidenta. Figura base. Yo creo que no tenemos ninguna duda en lo que está establecido respecto a quien induce a cometer un suicidio, el 393 bis, que es la propuesta que sale, digamos, del Senado. Ya. Después, figura calificada, porque tiene perspectiva de género, yo creo que en eso tampoco tenemos discusión. Y luego la figura del suicidio femicida, que es lo que nos convoca, porque creo que es importante nunca olvidarlo. Y en ese punto, las diferencias que yo he notado es que, por su intermedio, el diputado Lonton, ¿cierto?, hace una legítima pregunta respecto a que no quede como hombre, sino que la persona o el sujeto activo, que es el término que se ocupa en derecho penal, pero que todos entendamos que puede ser cualquier persona. Entonces, yo invito a que allí tomemos un acuerdo si ponemos o la persona o el sujeto activo, en fin, pero para que el día de mañana y zanjar esa duda, ¿cierto?, no recojamos, digamos, esa inquietud. Luego, entonces, como lo acordemos, induzca o indujere a una mujer a cometer suicidio. Y como dice la senadora Carvajal, si se produce la muerte o que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género causar el suicidio, la misma pena. Y yo creo que con eso, Presidenta, si es que la Secretaría también me entendió lo que estoy tratando de transmitir y tomó nota, creo que estamos incluso ya a votar, porque de los tres órdenes, figura base, figura calificada y tipo distinto penal respecto al suicidio, femicidio, yo veo solamente dos cuestiones que nos separan, que además creo que son súper fáciles de subsanar, Presidenta. Sí, yo comparto gran parte de lo que usted está planteando, senadora Núñez. Sin embargo, quiero decir que la argumentación de la senadora Carvajal, yo solo quiero preguntar, porque comparto lo que está planteando y comparto el tema de las penas. Sin embargo, me parece que precisamente el artículo 393 bis y la figura calificada está resolviendo lo que usted está planteando. Eso es lo que debería estarlo resolviendo, porque está la inducción
Sí, bueno, pero El comparado está ahí en su el comparado lo carpeta. tienen en las carpetas, por favor. Página 5, diputada. El comparado tendría que estar en su Y carpeta. lo otro es que en relación a lo que plantea la senadora Núñez, en términos de cambiar la figura, en el 390 sexis, efectivamente yo tengo la inquietud de que un suicidio femicida no es necesariamente inducido por otra mujer, salvo que se dieran relaciones desiguales en una relación de parejas del mismo sexo. Por eso, por eso digo, entonces, desde esa perspectiva. Sí, pero ahí no sería. Pues digo, sería otra inducción al suicidio, po. Sí, pero inducción al suicidio en general, po. No el caso general, que estaría regulado en el otro artículo. Por eso digo, para eso está el de arriba, por eso digo que separemos las dos cosas, porque si no nos enredamos que en un mismo artículo estén todas las figuras, y eso es lo que estamos tratando de separar, ¿cierto? Entonces, insisto, tenemos claro entonces, para un poco en la misma disección, digamos, que hizo la senadora Núñez, que el 390 sexy es para suicidio femicida y lo resolvemos, y el 393 bis y con figura calificada es para resolver la inducción al suicidio, ya sea esta en general, ya sea esta con agravantes para violencia de género, ¿sí? O sea, eso al menos como criterio, digo, para que lo resolvamos. Sí. No, estoy recordando para que no volvamos en el 390 a colocar la inducción al suicidio, nada más. Sí, senadora Allende. Lamentablemente parece que el dicho es mientras más abogados, más opinión, así que nos cuesta harto a quienes no somos abogados poder realmente meternos a fondo en esto, porque de verdad es súper complejo, pero yo quiero decir brevemente dos cosas. A mí me parece bien lo que se intentó hacer en el sentido de tenemos la inducción al suicidio y después el suicidio femicida. Y en el suicidio femicida, no entendí mucho lo que decía la diputada Orsini, bien por qué sacarle indujere, pero le quiero recordar solamente en el caso de El Salvador, donde tiene una ley especial para la vida de la violencia de las mujeres, que específicamente en su artículo 48 habla del suicidio femicida por inducción o ayuda. Entonces yo creo que es súper importante que nosotros mantengamos como está el que indujera a una mujer a cometer suicidio, porque es evidente que de eso estamos hablando y que era lo que hemos tratado de señalar, que agrava la pena evidentemente y por eso le damos una pena mayor. Entonces yo estoy por mantener lo que aquí se propuso como suicidio femicida. No sé cuál es el problema que tenemos frente a esa definición, cuántas son las diferencias que podamos salvarlas, pero a mí me parece bien como había quedado. Ahora, otro tema ya un poco distinto es lo que había ocurrido con la Fiscalía, porque la Fiscalía lo que hablaba era en términos básicos, que sería lo que nosotros entendemos por la inducción en general y que evidentemente agrava la pena en las dos circunstancias, A y B que tenía. No entra a una definición específica del suicidio femicidio, pero la inducción la agrava, que es lo importante, cuando se dan las condiciones que están relacionadas más bien con violencia de género, por decirlo de alguna manera. Eso en la propuesta más consensuada, digamos, dije que no es unánime, pero más consensuada con más gente, es lo que está resuelto a partir de la figura calificada, que sería la letra B de lo que tú estás comentando de la opinión de la Fiscalía, y la letra A quedó subsumida en el 393 bis, como acá. Entonces aquí estaría resuelta las dos cosas de la Fiscalía, los dos comentarios de la Fiscalía. Eso es lo que quiero plantear. Miren, tenemos poquito tiempo y entiendo, digamos, el perfeccionamiento, pero solo para poder avanzar, ¿es posible empezar a despejar? ¿Ah? Exacto, ir votando y de acuerdo a lo más consensuado, si se acepta o no. Diputada Astudillo, No, solo quiero decirles que por si acaso nosotros tenemos solo hasta las 4 permisos y nos comprometimos sí, solamente a votar. Decir, Presidenta, que a mí, esto le dimos también hartas vueltas nosotros, y la verdad es que en el artículo 393 bis que se propone por la mayoría de los asesores,
creo que estamos agregando algo que después se va a tener que demostrar que es con ocasión de haberse producido en un contexto de violencia física o psicológica, cuando en general cualquiera que indujere a otro a cometer suicidio debería ser sancionado independiente si fue a través de qué mecanismo esto haya ocurrido. Eso es lo que me preocupa, de que finalmente estamos poniendo más trabas para poder sancionar a una persona que cometa un delito. Eso no en el de, no estoy hablando del suicidio femicida, estoy hablando del general. Eso nomás me preocupa, Presidenta. Diputada Orsini, pero para que avancemos, porfa. No, senadora Allende, el problema, porque acá son dos tipos penales, ¿entendemos eso, bien? Sí. La inducción es en el fondo decir constantemente que tu vida no vale, que no tiene sentido que vivas, ya. Y otra cosa es cometer un delito, retirarse, sin inducción. Lo he dicho una sola vez también, no es solo la habitualidad, por si acaso. Que la inducción puede ser con claro. solo un hecho, Sí, no sí, con es verdad, habitualidad ¿no? solamente. Ya, pero para entender que son dos tipos penales distintos. Si nosotros tipificamos la inducción al suicidio, una figura base que es para todas las personas, luego una figura calificada que es para las mujeres, y luego en el suicidio femicida volvemos a poner la hipótesis de la inducción al suicidio, lo que estamos haciendo es letra muerta, porque el juez tiene que aplicar siempre la ley más favorable al imputado. Por tanto, nunca va a aplicar esa hipótesis, va a tener que aplicar siempre la hipótesis del suicidio, de la inducción al suicidio general, porque tiene una pena menor. Y es el mismo tipo penal que está dos veces. Es el mismo tipo penal. ¿Cómo? No, pero ya está calificado. Está calificado por ser... Mira, yo lo único que quiero decirles, de verdad, yo creo que estamos llegando al tope de la hora. No hemos cumplido el objetivo de la comisión mixta, quiero decírselo, y esto es por responsabilidad de todos y de todas, porque teníamos que haber votado y tendríamos que haber hecho todos nuestros esfuerzos para allanarnos a un acuerdo. Quiero plantear súper respetuosamente que no nos queda otra que seguir intentando una posición consensuada. Pero si no hay posición consensuada, yo lo quiero decir, la próxima sesión de comisión mixta se votarán por separado cada una de las alternativas y llegaremos con la de mayoría. No hay más posibilidades, porque quiero decir que esto es una actitud que tenemos que asumir más responsablemente. Yo entiendo que mientras más le damos vuelta, más posibilidades podemos tener, pero también quiero que recordemos las situaciones que nos convocan a tomar esta decisión. ¿Y podemos acordar? Y tiene que, por lo tanto, verse la posibilidad, en primer lugar, de mantener el respeto a las ideas matrices del proyecto dentro de una línea general. Esas ideas matrices, lo nuevo y la diferencia entre las dos cámaras es el suicidio femicida. Y eso es lo que está, comillas, convocado también la comisión mixta a resolver. Y a su vez el mejor ordenamiento en términos de redacción para la inducción al suicidio, ¿no? Y eso es un poco lo que digo, para que no sigamos ni agregando más alternativas por tratar de arreglarla, ni colocándonos más. Podemos acordar y acá... en el ámbito, perdón, y disculpen, y en el ámbito de las penas, tengo entendido, o sea, yo entiendo de todas las propuestas que han llegado acá, que todos quedamos ya claros que las penas están corregidas en relación a lo que había ayer, que habían penas menores y por lo tanto que hoy día están totalmente actualizadas a lo que realmente estamos rigiendo en este minuto. ¿Les parece? Pero sí les quiero pedir, por favor, a todos y a todas, que si vamos a hacer una reunión, nosotros vamos a ceder nuevamente nuestro tiempo como Comisión de Mujeres y Igualdad de Género del Senado para el día martes a las 11:15. 11:15. Ay, perdón, el martes 30, disculpe, el martes 30, después de la distrital o regional. A las 11:15 nos convocamos acá para poder votarlo y que el trabajo que pudieran hacer entre nuestros asesores y asesoras realmente tuviera la transparencia, digamos, llegamos a acuerdo y si no llegamos a acuerdo, perfecto, pero después se vota como estamos y no seguimos argumentando del por qué. O sea, yo creo que hay que hacerlo realmente de esa manera. Senadora, yo soy autora del proyecto y no fui convocada a la reunión. Entonces, si podemos acordar acá... yo entiendo que lo hicieron horario, con todo, entonces no sé que se hagan cargo los si podemos acordar, quienes están haciendo de cabeza seria. ¿Por qué no nos enteramos? Ni yo ni la diputada fuimos convocadas, entonces mi asesora me dice que no fue convocada hasta acá. Bueno, si podemos acordar acá quizás un día y una hora para que sepamos yo no tengo ningún problema. ¿Les parece
en el transcurso de esta tarde, mañana en la mañana, no sé, digan una hora y la dejamos fijada aquí. ¿Y ahora mismo? Mañana en la mañana. ¿Mañana 11? ¿11 de la mañana? 11 de la mañana, reunión de asesores y asesoras. ¿Les parece? La secretaria Jueves. estaba diciendo que si podían seguir aquí mismo. Si Y querían. ahora sí, algunos pueden seguir acá si quieren. Por supuesto, es telemática la reunión de mañana para que puedan estar todos los asesores y asesoras. Habiéndose terminado nuestra hora de sesión, se levanta la sesión.